Ya tengo sonido, ya tengo sonido. Entonces, pobrecitos muchachos que están en una conferencia después de las 6 de la tarde y ustedes están con cara de Dios mío, ¿por qué me trajeron aquí? Entonces así vamos a sentarnos más lejos a ver si podemos prender el celular y con eso tener una tarde agradable y divertida jugando algo que ustedes jueguen. No creo que Among Us, porque Among Us ya no se usa. Miren, particularmente yo tengo una cosa que se llama Trendo México. Es una agencia de investigación de tendencias, es como investigación de mercado, pero básicamente lo que nosotros nos dedicamos es a investigar qué va a pasar en México y qué quiere el consumidor, qué va a estar consumiendo el consumidor, etcétera, ¿no? Consumiendo el consumidor, háganme el favor, párense y den un portazo. Bueno, yo los lunes salgo con Adela Micha, que está ahí Adela, ¿sabes? Y creo que los martes hablo con Pei Garza. Pei Garza tiene un programa de tendencias. Entonces, eso que tenemos ahí los tres en un hombro, que es una letra, es que de hecho Adela y yo somos generación X. Yo particularmente tengo entre 52 y la muerte y me dedico específicamente a la investigación que tiene que ver con cosas juveniles. De hecho, en TikTok me siguen, eso ya está mal, en TikTok me siguen 50,000 con 700,000 likes y de hecho en Facebook son 140,000, en Instagram son ahorita 50,000, en YouTube tengo 20,000 suscriptores y creo que 1,200,000 views. Y en Twitter sí son como 5,000 seguidores, pero ¿quién ve Twitter, please, por favor? Entonces, resulta que esto tiene que ver con que todo el tiempo estoy investigando estos lenguajes en redes y, o sea, todavía jalo en redes lo suficiente para que la gente me siga. Ahora, eso que están puesto ahí al frente es una cosa que a ustedes les debería dar terror. Entonces, en 2018, cuando estaba Bebé Peña Nieto Tlatoani, mi rey bebé, entonces resulta que México a futuro iba a ser el país número 5 en el año 2050 en economía. Pero ahorita como ya vamos en el sexenio de AMLO, como vamos en crecimiento cero en el año 2050, ahorita como está, vamos a ser el país número 11 del mundo en economía. Pero si esto sigue como va, o sea, nos vamos a ir mucho más para atrás, porque de plano esto no está creciendo y todo el mundo está diciendo que en 2023 va a haber recesión. Entonces, eso está del cocol. Ahora, yo particularmente me dedico a hablar del futuro. Entonces, el otro día sacó ese estudio que se llama La Ciudad en el año 2050 y lo sacó el banco que insiste en que se llama BBVA, pero en realidad se llama Bancomer. Entonces ellos sacaron este estudio de que dice que en el futuro, háganme ustedes el favor, las ciudades van a ser sustentables, completamente verdes, se va a erradicar la pobreza y todo el mundo va a andar en coche eléctrico, ¿sabes? Entonces para el año 2050 faltan 28 años y en ese momento todas las ciudades van a ser así. Órale, qué chido. Pero resulta que ahorita mismo en España alguien se echó un viaje de coche eléctrico y entonces se fue manejando de Sevilla a Madrid. Y en ese viaje que hizo de Sevilla a Madrid, resulta que tiempo de manejar fueron 7 horas, pero tiempo de cargar el coche en total fueron 11 horas, porque resulta que el coche eléctrico tú te tienes que estacionar y cargarlo, o sea es la misma monserga que cargar tu celular. Pero ahorita, si tú te quieres ir de Madrid a Sevilla, hay un montón de estaciones en la carretera para que tú puedas conectar tu coche y irlo cargando. Entonces, si a mí se me ocurriera mañana irme en coche de Ciudad de México a Tijuana en coche eléctrico, no hay manera, porque no hay dónde enchufarlo. O sea, básicamente no hay electrolineras, que así es como se van a llamar en esa trayectoria. Y resulta que ahorita en México, hoy, hay 15,000 gasolineras. Entonces, si tú quisieras poner en los siguientes 28 años esa cantidad de gasolineras, de electrolineras para conectar coches eléctricos, tienes que poner 700 electrolineras al año, cada año, de aquí hasta el año 2050. No hay manera, no se está haciendo, no va a pasar. Entonces, si eso no pasa, no puede haber coche eléctrico en el año 2050. Suena muy bonito, pero no va a pasar. Ahora, yo particularmente, igual que aquí la señora es importantísima en el diseño y la moda mexicana. Resulta que venimos de la Ciudad de México. Y allá en la Ciudad de México, pues lo que va a pasar en 28 años es que todo va a ser verde, pero hace 28 años la Ciudad de México era más segura, más transitable y más vivible. De hecho, hace 28 años la Ciudad de México no se le caía el metro y mataba así a decenas de personas, no había segundos pisos, era una ciudad que podía salir y transitar. Ahorita, actualmente en Ciudad de México, si yo abro la puerta de mi oficina, me pongo a gritar porque básicamente estoy aterrorizado de que me secuestren y me descuarticen. Entonces no fue así que como que en 28 años la ciudad se pusiera mejor, todo lo contrario, se puso peor.
Y yo no sé si ustedes los han estado atormentando con esto. Allá en Ciudad de México ponen unas estructuras y unos como calcetines viejos donde los rellenan de tierra y plantan plantas y dicen que son jardines verticales, que se ven muy bien como los primeros 2 meses y ya después nadie los atiende y se empiezan todos a caer y se vuelven una cosa horrible. Entonces, dice que según todo esto, todo el mundo dice que así vas a volver las ciudades verdes con estos jardines horribles y pues nomás no está pasando. Ahora, muchísima gente cuando habla del futuro dice unas cosas bien raras. Eso que ustedes están viendo fue un proyecto de Walmart antes de que fuera la pandemia, de que venía cañón y iba a ser una maravilla que tuvieras un curador de refri. Entonces, tú con tu app, tú pedías que Walmart te llevara tu refri a tu casa y entraba esa persona que está ahí y trae una cámara en el pecho. Entonces tú con tu celular le abres la puerta y esta persona entra, llega, o sea, tú vas checando que se vaya derechito, 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 que no se robe tus joyas, que no vaya tu canasta de ropa sucia y se la robe, etcétera. Entonces va directo a la cocina y te acomoda todo lo que compró del súper y ya resulta que además te pone flores y te cura tus alacenas y te prepara el refri y se va. Ahora, se supone que esto iba a ser el futuro de las entregas a distancia. Ahora, ustedes están en Tijuana, que es un poco diferente precisamente porque estamos muy cerca de Estados Unidos, pero cambió radicalmente a partir de la pandemia a quién dejamos entrar a la casa o no. O sea, yo de hecho en pandemia, en cuarentena, estaba aterrorizado que entrara el del cable, nunca se cambió el filtro de agua, no dejaba yo entrar a los del gas, porque yo decía, así al primero que entre me va a matar, ¿no? Y como yo ya soy población de riesgo por mi edad, o sea, yo veía que entraba alguien con el garrafón de Electropura y me mataba. Entonces nunca más volvió a entrar nadie a la casa, ya todo se está cayendo. Pero entonces eso que decían que era una gran idea de innovación, resulta que algún día les vamos a contar a los niños, así les vamos a decir, es que hace muchos años, cuando en México pedías un Uber, llegaba un señor y te abría la puerta y traía botellas de agua y te preguntaba qué estación querías oír y además te conectaba a tu celular porque traía 4 enchufes, 3 de Android y 2 de Mac. Y entonces ahorita ya simplemente pides un Uber y llega el coche más cochambroso que te puedas imaginar y así vienen todos miados los asientos de atrás y ya es una cosa asquerosa. Y según todo el mundo, eso que están ustedes viendo ahí, que esto se llama la nación gig economy. La gig economy es que, según esto, en el futuro todo el mundo iba a poder trabajar haciendo entregas. Y resulta que en la práctica es muy mala idea. O sea, cada vez que pides comida, tú vas viendo cómo el de Rappi se va alejando de tu casa y se va así como 5 kilómetros de distancia y nunca se te entregó tu comida y ya se la comió él. Y lo mismo está pasando con los Ubers. Entonces, el otro día se me ocurrió pedir unas cápsulas de café que se llaman el café de Nespresso y yo así muy salsa, ¿no? Pido Nespresso en internet y me sale con que me lo van a entregar en 99 minutos. 4 días después, que esto es así como de Bob Esponja, ¿no? 4 días después, no llegaba el maldito café y entonces me empecé a pelear en todas las redes con Nespresso y me dijeron, no señor, tranquilícese, es que resulta que se lo mandamos en un transporte tan ecológico que va a tardar 4 días en entregárselo. 4 días después llegó un suru color suru, contaminando como todos los surus, y fue así como, bueno, y por esto estuve yo esperando 4 días, es una porquería. Entonces, resulta que en México no funcionó todo esto de las entregas, y particularmente, yo no sé si a ustedes les pase, pero también en la pandemia me pasaba, si yo pedía el súper en una app, resulta que parecía que lo había yo pedido en La Habana, no había nada en el súper, y ese mismo día iba yo al mismo súper y parecía súper gringo, había todo. Entonces resulta que cada vez que pides algo en la app, te hablan por teléfono, oiga, la lechuga que pidió no es del mismo verde que pidió, ni viene en la misma envase, no sé qué, y son 45 minutos de llamadas estúpidas. O sea, de hecho, el otro día el señor me dice, aquí están sus limones, y yo, ¿y esto qué es? Le traje limón con semilla porque el limón sin semilla está muy caro. Y fue así, ¿a usted qué le importa si está caro o no está caro? Muy mi problema, ¿cómo compro limones? Entonces, todo este problema de que la gente iba a trabajar de esto no fue la panacea. Pero en cambio, en los Estados Unidos, en vez de que se desarrollara esta idea de la gig economy, que nunca funcionó, resulta que en Estados Unidos las entregas se pusieron así súper bien. Target te entrega en menos de 20 minutos y Target hizo nuevos segmentos de mercado. Entonces, por ejemplo, inventaron uno que se llama Favorite Day, que te venden helados y macaroons y marrón glacés, etcétera, de súper lujo, pero a precio Target.
y además hicieron una marca de ropa deportiva y todo esto lo que lograron fue que te lo pueden entregar en 20 minutos porque básicamente tú lo que quieres es que quieres que todo el mundo te entregue rápido, con mucha eficiencia y sin ningún problema. Porque si yo tengo que hablar por teléfono porque no me lo entregaron, no sirve. O sea, yo no quiero estar con tantos problemas con todo lo que me entregan, me dan de servicios, etc. Y todos tienen carita de, este señor de qué está hablando. Ahorita van a ver de qué estoy hablando. Resulta que en el año 2023, que faltan 3 meses para que sea el año 2023, una cosa que está pasando en todo el mundo es que el consumidor está cambiando de actitud. De hecho, ustedes están más o menos jóvenes, pero llevamos 10 años que nos están diciendo todo el tiempo, el mundo se va a acabar y además es tu culpa, porque tú usaste bolsas de plástico y tú estás reciclando y tapaste el baño con tu pelo y entonces tú estás destruyendo al mundo. Y básicamente toda la gente ya está harta, así de yo no estoy haciendo nada malo, yo a duras penas estoy intentando sobrevivir. Entonces resulta que algo que está pasando es que ahora la gente está buscando que le des cosas que no tengan tantos problemas ni tantas consecuencias ni que te den tanta culpa. Y resulta que como todos ustedes seguramente lo están haciendo en estos mismos momentos, si tú te metes al TikTok, resulta que TikTok en el año 2021, la red social predominante en México era Facebook con 93 millones de personas. Instagram tenía 36 millones de personas y se suponía que cuando Facebook se muriera, Instagram iba a ser como el nuevo Facebook. Ahora, a nadie le importa estar en Facebook, pero resulta que TikTok ya subió a 62 millones de personas en México y es la red social predominante. Ahora, cuando te metes a TikTok, lo principal que tiene es esto que son estas 3 letras de FYP, For You. Y esto de For You es que cada video que suben está hecho para ti. Entonces uno entrena el algoritmo y tú estás viendo que todo dice hashtag FYP, porque básicamente son los contenidos que te divierten, que quieres compartir, a los que sí les das like y que sí te dan risa. Entonces esta idea de contenidos que son inmediatos para ti, esa es una idea completamente nueva y diferente. Resulta que como mayormente ustedes son generación Z, esto así muy rápido, la generación Z tiene ahorita entre 14 y 27, los millennials que siempre habían sido los jóvenes, pues ya no son jóvenes, o sea, los millennials tienen entre 28 y 44 años, entonces suena así como, porque básicamente es la gente a la que le gusta ver Star Wars, o sea, ya, ¿a quién le gusta ver Star Wars, please? Eso es absolutamente de hueva. Entonces resulta que entre los millennials, el 4% quiere ser emprendedor, pero en generación Z el 44% quiere ser emprendedor porque nomás no te ves trabajando para nadie. Entonces, ¿sabes qué? Sí estoy en la universidad un rato, pero básicamente cuando acabe esto yo voy a vender tlayudas o yo voy a vender burritos de esos de sábana de zarape para cebras, etcétera. Esas cosas que creo que son de Tijuana porque alguna vez las vi, ¿sabes? Bueno, ahora, eso es lo que está pasando realmente a nivel de sociedad. Entonces, más o menos están escogidas para que sea la misma Morena y resulta que tú tienes a Victoria Rufo ya en segmento de edad avanzado. La generación Boomer son 17 millones de personas. La generación X, o sea, los cincuentones, somos 22 millones de personas. La generación Millennial son 31 millones de personas. La generación Z anda en 23,700 millones. Y la generación A, que son los niños chiquitos, ahorita no son todos esos. Resulta que al final la generación A va a tener 24,400,000, pero todavía nos falta que sigan naciendo de aquí al año 2025, siguen naciendo generación A y después de eso empieza a nacer la generación beta. Un día de esos hijos que ustedes dicen que no van a tener, sus hijos van a ser de generación beta, ¿sabes? Y algo que es muy curioso es que todavía toda la gente está pensando en generación millennial cuando los Zetas ya se ven bien labregones, como indica la gráfica, y la generación A empezó a nacer en 2010, entonces resulta que ya tienen 12 años, pero en México la mayor proporción de nacimientos se da entre los 15 y los 17 años, porque a esa edad pues te descuidas y te llenas de bendiciones. Entonces resulta que la generación A está a punto de ser papás y mamás, pero todavía nadie está hablando de ellos. Entonces los As ya soy un montón y andan por ahí. Ahora, la generación Z es esto que está pasando aquí. Y resulta que hubo muchas características de la generación joven que tuvieron que dejar la escuela e irse a trabajar durante la pandemia porque nomás no había manera de mantenerlos en esto de la telesecundaria. Porque, ok, yo te mantengo mientras sigas yendo a la escuela, pero eso que dices que ves 8 horas diarias de pantallas, porque dices que estás teniendo clases en Zoom, que no es cierto porque apagas la cámara y te empiezas a cortar las uñas de los pies y jamás pusiste la menor atención a la clase, entonces resulta que nomás no funcionó. Y más o menos en el relato generacional, la generación Z se ve como ellos. Ahora, particularmente Rodrigo Contreras, que es de los que más se siguen en TikTok, Domelipa,
O sea, todos estos personajes que estamos viendo a través del TikTok, es esa misma construcción estética y de imaginario, que sería lo mismo que tiene Kenia Oz por un lado, ¿no? Domelipa en Monterrey, que es como la Dualipa pero regia, ¿no? Y todos estos como Rodrigo Contreras y demás, que son los que estamos viendo todo el tiempo en el TikTok. Mira, ahí está la Domelipa. La tal Domelipa, ahí nomás, andaba en 30 millones de followers en TikTok. O sea, de verdad, la chava dice que nos aventemos al río y todos nos aventamos. O sea, sí es así como enorme. Y como está guapetona y es como la versión mexicana de Dualipa, pues sí jala. Ahora, ahí puse Cristian Nodal, pero este es Cristian Nodal antes de rayarse la cara, ¿no? De todo lo que le hicieron, pero es como la misma idea, es como la nueva idea del hombre joven mexicano, la respuesta a Pedro Infante. Y también ahí está Ángel Aguilar, de la dinastía de los Aguilar, pero que es como esta imagen de una chamaca joven. O sea, ¿cómo se ven los mexicanos de ahora? Pues se ven como ellos, y es el relato generacional que hay. Ahora, hay algo que es bien curioso, que resulta que en la pandemia hubo millones y millones de personas que nunca habían ido a una barra libre ni nunca habían ido a un antro. Entonces, resulta que esto tiene que ver con que cumplas 18 años y después, ahorita que ya estamos en el pospandemia, toda esa gente se está enfrentando a ir por primera vez a una discoteca, beber por primera vez en público, ir a fiestas que ya no son las del vaso rojo y también a votar por primera vez, o sea, a ser votantes de primera ocasión. Ahora, una cosa que está pasando muy curiosa es que resulta que cada año cumplen 18 años 2.1 millones de mexicanos. Y eso está súper bien. O sea, cada año tenemos 2.1 millones que son los nuevos de 18. En la pandemia siempre están naciendo, o sea, desde antes, siempre nacían 2.1 millones de personas, pero resulta que a partir de la pandemia nacieron 500,000 menos. Y esto básicamente es porque te aterroriza la pandemia y te aterroriza tener hijos ahora. Entonces, en 2020 hubo 500,000 menos, en 2021 500,000 menos, en 2022 500,000 menos. Ya va 1,5 millones menos de niños, porque la gente cada vez está teniendo menos. Y esto es terrible porque cada niño que nace es un consumidor. Entonces tienen sus pantallas, sus tabletas, su suéter blanco, su pantalón azul, etcétera, y básicamente va a ser consumidor durante el resto de su vida. Y gracias a eso, pues vamos a poder vender cunas en 1 año, 3, luego vas a vender zapato del uniforme escolar, etcétera. Entonces, que estén naciendo menos niños es una tragedia, y yo por eso les pido que cuando acabe esta conferencia, por favor, todos vayan a ser niños. Es que urgen, si no se cae la economía. Ok, bueno, no los hagan y ya, ok, total, ¿yo qué hago? Bueno. Ahora, resulta que hicieron una encuesta muy interesante que le preguntaron a todos los que tienen entre 12 y 17 años, oye, chavo, ¿a ti te interesa la política? Y el 48% contestó que poquito, el 32% contestó que nada, y solo el 17% y el 3% contestaron que sí, bastante, porque en la práctica, como joven, no te interesa en lo absoluto la política. Y eso es muy complejo porque entonces, cuando te preguntan, ¿en qué basarías tu decisión para votar? Y muchos contestan, pues en lo que yo creo. Pero esto, ¿qué es lo que tú crees? Es bastante equívoco. Si de por sí la gente más mayorcita de edad, cuando votamos, la regamos extraordinariamente, ahora, los chavos cuando votan, también la riegan de una manera muy grande. Ahora, el 68%, esto quiere decir el 70% de la generación Z, dice que la situación de México actual es muy mala, pero cuando eso se dice en generaciones muy jóvenes, pues resulta que es muy preocupante porque básicamente estamos hablando de tu futuro. Y ahí la cuestión que le preguntan a los chavos, oye chavo, ¿de dónde sacas información? El 85% de los millennials dicen que en internet y el 90% de los Zetas dice que en internet. O sea, básicamente ya nadie lee periódicos, ya nadie lee revistas. Esto de que te pones a oír podcast en la tarde es absolutamente falso. O sea, todo lo que estamos viendo es lo que estamos viendo en las redes sociales, etcétera. Y particularmente le preguntan a la generación Z, fíjense en las rayas más grandes, ¿qué es lo que más quieres tú en el futuro? ¿Vivir en armonía, tener libertad, tener una carrera profesional satisfactoria, contribuir a mejorar la sociedad, tener buena salud y formar una familia? De hecho, los que casi no les importan, esto por ejemplo dice, ¿te importa comprar una casa? Y es súper chiquito cuántos de la generación Z quieren comprar una casa. No porque no quieran, sino porque saben perfectamente bien que nunca les va a alcanzar. Entonces esto está cambiando, es así, las expectativas de la generación. Y en esto les preguntan con qué valores te identificas, y entonces la gran mayoría contesta con la honestidad, con el respeto, con la generosidad, con la familia, la solidaridad, el éxito. De hecho, esto es bien curioso porque fíjate cómo
familia es más grande que éxito y particularmente dinero es muy chiquito, porque la generación no ve muy claro cómo va a ganar dinero después. Hablando de tu situación económica en generación Z, ¿de qué vives? Un 50% vive de sus ingresos, otros dicen que los mantiene su familia, pero es un porcentaje muy chiquito, entonces resulta que mayormente están en la expectativa de trabajar para poder vivir. ¿En qué medios encuentras información? La gran mayoría lo está viendo, por ejemplo, el 70% de la generación Z lo ve en YouTube y un porcentaje mucho menor, 24%, está obteniendo información a través de Instagram. Pero en la práctica, pues es todo de las redes sociales a las que les estamos picando todo el tiempo. Y eso precisamente, una de las cosas que provoca es que, por ejemplo, en la elección anterior para presidente, entonces fue mayormente la gente muy joven la que votó por Andrés Manuel López Obrador. De hecho, esto es bien curioso, no lo vean en AMLO, no lo vean en MIDI, no lo vean en Anaya, pero las personas que más votaron por el Bronco fueron la generación Z. Entonces, básicamente eso es porque te parece divertido, está chistoso, dijo que iba a cortar manos, y tú, si a ti te dicen, güey, el político va a cortar manos, tú dices, yo voto por él, a mí incluyanme en ello. O sea, yo me sumo, me encanta que vaya a cortar manos. Bueno, entonces, esa cuestión de que todos los jóvenes están expuestos a los mensajes de Natanael Cano, pero no precisamente eso quiere decir que tengan una acción política y que estén buscando por quién van a votar, de hecho, ha transformado radicalmente las maneras en las que ahorita se articula la política. Los políticos lo que han tenido que empezar a investigar es cómo poderles hablar a ustedes a través de las redes sociales. De hecho, todo esto empezó de manera fuertísima. Hubo un documental de Obama, cuando Obama ganó la presidencia, que se llamaba 18 and 08. Todos los que cumplieron 18 años en 2008, que era cuando empezó la campaña de Obama. Y básicamente a Obama lo catapultó a la presidencia el voto joven, que en mucha medida fue también lo que pasó con López Obrador. Ahora, ahorita en 2022 tenemos un problema muy grande. El país está en crecimiento cero, hay una inflación así que va desbocada y básicamente hay algo que se llama la confianza del consumidor. La confianza del consumidor es esta gráfica que ustedes ven a la derecha, y esa gráfica lo que quiere decir es que como tenemos mucho miedo de la situación económica, nadie quiere comprar coches, nadie quiere comprar casas y básicamente no te compras nada que cueste más de 500 pesos y tampoco nadie lo quiere aventar a crédito. Entonces ahorita estamos como en un momento muy peculiar que viene después de la pandemia a partir del 2021 y hay muchas cosas que están en preocupación en México. Una de ellas, por ejemplo, que esto es un fenómeno a nivel nacional, es como todo el tema del racismo. Yo como cuando tenía 45 años pedí una pizza y resulta que cuando abrí la caja de la pizza me di cuenta que soy color caja de pizza. Entonces me enteré que era moreno ya a una edad muy avanzada, porque toda mi vida había yo vivido en medios donde yo siempre creí que era blanco, ¿no? Y me dejaban entrar a los antros y todo porque iba yo con gente muy blanca y entonces sí me dejaban entrar a todos lados. Pero a partir de los 45 años me empecé a dar cuenta que efectivamente México era un país súper racista. Entonces resulta que en México una de cada 3 personas de tez blanca pertenece a la clase social más rica. Esto es a nivel nacional. Y algo que pasa en México que es de terror, es que en México no hay mecanismos de ascenso social. Si en México naces pobre, te mueres pobre. Y si naces rico, a menos de que de veras seas muy güey, te mueres rico. O sea, ya si te quitan todo en 3 divorcios y aparte vas a dar a Oceánica y aparte truenas la empresa y demás, pues ahí sí ya acabas pobre. Pero en general, donde nazcas te vas a morir. Y mucho depende de qué color eres, a quién conoces y qué apellidos traes. De hecho, este es un estudio que ustedes pueden descargar que se llama Por mi raza hablará la desigualdad. Y de hecho está hablando de eso, de la imposibilidad de poder ascender socialmente. De hecho, en ese estudio dice que, por ejemplo, las mujeres siempre ganan menos que los hombres, pero las mujeres blancas ganan más dinero que las mujeres de color. Entonces las mujeres delgadas ganan más dinero que las que tengan sobrepeso. Y eso está presente en un montón de cosas en toda la sociedad mexicana, porque básicamente es una sociedad bastante racista. Entonces, una de las cosas que pasan con eso es esta idea de la pigmentocracia. Y esta pigmentocracia es una gran preocupación en generaciones jóvenes. De hecho, este es otro estudio que hizo el Colmex, y en este estudio lo que están viendo es más o menos de qué tono de piel es por región México. De hecho, esto lo hicieron con los datos del INE. Entonces, ustedes están, miren, están como por aquí, y pues está así como más cafecillo el asunto, ¿no? Y están viendo ahí por municipio como de qué tono de color anda cada región del país. En este lugar es así como súper difícil
porque están enfrentados a dos tipos de pensamiento. Este libro que está ahí, que se llama The Global Code, se pone a ver cuál es el adjetivo principal de cada país. Y resulta que si ustedes han visto hablar a su abuelita, a su abuelita conoce a una amiga y ya le dicen, ¿cómo anda, doña Mari? Ay, pues aquí con los achaques. Ay, pues aquí soportando las enfermedades. Ay, ya sabes, las deudas. Y entonces entran en una competencia las dos señoras para ver quién tiene más deudas, quién tiene más enfermedades y a ver quién gana en sufrimiento. Y esto básicamente en ese libro dice que los mexicanos tenemos como característica el poder demostrarle a los demás que estoy aguantando todo lo que me pasa en la vida y básicamente soy así el hijo del sufrimiento, razón por la cual nos encantan las telenovelas, etcétera. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el objetivo de la cultura es hacer, no te quejes, ponte a hacer. Y de hecho eso lo vemos, por ejemplo, en los lemas de las empresas. Ya ven que es así de, impossible is nothing, imposible es nada, Adidas, to do, let's do it, Nike, etcétera. Entonces, esos lemas de los gringos es una cultura mucho menos quejosa que la nuestra. Nosotros queremos que nos den una medalla por todo lo que nos esforzamos. Es así de, me levanto a las 5 de la mañana, apláudanme. Y es así de, güey, te levantas, no haces nada. O sea, nomás estás en el patio viendo el techo, abuelito. O sea, ¿que a quién le sirve que te levantes tan temprano? No, pero apláudanme por eso, ¿no? Entonces, en esto siempre estamos viviendo. Y precisamente por eso en Estados Unidos la gran mayoría de la población es clase media y en México la gran mayoría de la población es clase baja. Esto es una maravilla, les puede servir mucho en cualquier carrera que estudien, se llama Hofstede. Si ustedes lo buscan en internet, te metes y básicamente son estudios culturales. Y son estudios culturales que están dados en función de cómo cada país vive esto de una manera diferente. Entonces, particularmente aquí los que son bien interesantes, es que México es este chiquito y Gran Bretaña es este grandote. Por ejemplo, en individualismo. En México, tú te sientes súper chafa si vas solo al cine. Y básicamente nadie sale de antro solo. Siempre tienes que ir así, van 20, ¿sabes? Y si alguien se quiere comprar una camisa, va su novia, su esposa, su prima, su hermana, su mamá, va toda la familia y entre todos deciden qué camisa se quiere comprar el dude, porque no somos nada individualistas. Siempre queremos hacer todo en bola, ¿sabes? Entonces, en cambio, en Inglaterra la gente sí va sola a todos lados. Bueno, particularmente el último nivel, que es indulgencia, resulta que en México es el único país del mundo que saca indulgencia en 100%. Entonces, a diferencia de los demás países, si a ti te dicen, ¿qué prefieres, trabajar o la playa? Pues la playa. ¿Qué prefieres, descanso o ir a la escuela? Descanso. O sea, siempre vas a escoger todo lo que sea descansar. Y esa es una característica fundamental de México que tiene que ver cañón, porque no llegamos a ningún lado nunca. Algo que está sucediendo ahorita es que de hecho las emociones tienen todo un ciclo y en este ciclo, por ejemplo, empieza en optimismo, que eso pasó cuando ganó López Obrador, después vino la pandemia y primero la recibimos con enojo, pero luego estábamos asqueados de que la gente no trajera cubrebocas y después nos empezamos a deprimir muchísimo y luego entramos en un ciclo del susto. De hecho, para que vuelva a existir esta idea de optimismo, es básicamente como si al final del sexenio, en 2024, donde deberíamos de estar pensando en otro tipo de paradigma. Y este paradigma sería un paradigma de nación, de ahora hay que soñar un sueño diferente al que habíamos soñado antes. Pero en México eso nos pasa como siempre cuando ustedes conocen a alguien en Tinder, que cuando conocen a alguien en Tinder y le das match, le haces ¡yay! Y luego te preguntan, oye, ¿cómo vas con esa persona? ¡Ah! Así como alguien le hizo exactamente así. Y después te preguntan, oye, ¿pasó algo? No. Y entonces vuelves a ligar y otra vez tienes ilusión y otra vez así como, wow, otra vez ahí va. Y nunca llega nada. Y ese ciclo nos pasa con los políticos, con los trabajos, como con todas las cosas a las que nos enfrentamos. Entonces, precisamente eso tendría que estarse reconstruyendo hacia el 2024. Esto otro que está aquí es una cosa que se llama el mapa de valores Ingelhard-Welzel. En este mapa de valores resulta que ellos investigan países. Los países que son más individualistas son los países más ricos. Y resulta que, por ejemplo, en Suecia, la gente se sale de su casa a los 14 años, se independiza, se compran una casa nueva, son riquísimos, pero todo el mundo se muere solo y los vecinos siempre son así de, oye, en el 4 apesta muerto, porque te mueres solo y tu gato te empieza a comer la cara. Entonces eso es así como súper normal en Suecia, ¿sabes? Y hay otros países, como estos que están acá, que siempre son súper pobres, que son países que a duras penas están así como luchando con el hambre. De este lado son los países que favorecen la identidad y la autoexpresión. Entonces, por ejemplo, aquí está Islandia, Suecia, etcétera. Estados Unidos está aquí. Y hay países
que lo único que les interesa es poder vivir de acuerdo a la tradición, y allá abajo está México. Entonces resulta que esto que se hace con países, también se puede hacer con personas, y eso que resulta que en México pasan una serie de fenómenos muy curiosos. La clase alta básicamente está ilustrada por el tipo de influencer blanco que ustedes pueden ver así de repente, que tiene miles de likes como Pamalier o cualquier persona fresa que tenga miles de seguidores. Pero en la clase alta es esta frase del pobre es pobre porque quiere, porque básicamente tú nunca has sido pobre porque naciste blanco en un esquema donde hay mucho dinero y todo el mundo te ayuda por más bestia que seas. En el lado derecho, esto es bien interesante, el lado derecho es la clase media media. La clase media media es la única que es progre. Entonces en la clase media media está feminismo, animalismo, homosexualismo, vegetarianismo, todo lo que acabe en ismo. Porque como no tienes dinero realmente, entonces tú crees que te vuelves aspiracional creyendo en toda una serie de causas raras. Y entonces es así como, no, yo solo ando en bicicleta. ¿Por qué? Porque quiero salvar al mundo. No es cierto, porque no te alcanza para comprarte un coche. Y tú ya racionalizaste que las bicicletas son buenas, ¿sabes? Y lo mismo pasa con la carne. ¿Por qué no comes carne? Ay, porque las vacas sienten. No es cierto, porque no te alcanza para comer carne. Entonces resulta que racionalizan todas las cosas para poder estar en ese segmento. Y abajo, en el triángulo azul, está la clase media baja. La clase media baja básicamente es la que ve la Rosa de Guadalupe y la que ve así como dice el dicho, pero realmente esa es la fuerza más grande que hay en México. En clase media alta solo hay 4 millones de personas, en clase media solo hay 21 millones de personas, y en esta clase media baja, aquí hay 40 millones de personas, y este triángulo negro es la gente que vive debajo de la línea de pobreza, son 60 millones. Si tú sumas los 60 millones con los 40 millones, en México hay 100 millones de pobres. Entonces resulta que tú, según el INEGI, tú eres pobre si ganas menos de 7,000 pesos al mes, y eso lo gana el 85% de las familias en México. Entonces esos 100 millones, si la clase media alta que está en anaranjado y la clase media media que está en morado se pone enojadísima de que ya no debe ganar López Obrador, vale pa' pura, porque los 100 millones sí están contentos con Obrador, los 100 millones sí dicen que Obrador chido. Resulta que en lo morado, 4 de cada 100 personas en México ganan más de 16,000 pesos. Entonces es súper poquito lo que está constituyendo lo que según el INEGI es clase media. Más de 16,000 pesos ya eres clase media y ya estás así como en el futuro asegurado. Bueno, resulta que esto es la escala de cuánto dinero se gana por clase social. Solo el 1% de la población gana más de 54,000 pesos. Ese 1% es la clase alta. La clase alta mexicana se caracteriza, si alguien de ustedes cree que es de clase alta, no lo es, porque resulta que para saber si eres de clase alta solo hay una pregunta: la clase alta no vive en México. La clase alta mexicana no vive, no estudia y no tiene casa en México, solo viene de vez en cuando a ver si no ha explotado el país y ya se regresan otra vez a Nueva York, a París, etcétera. O sea, ellos nunca están aquí. La clase media alta sí, y la clase media alta está en estos segmentos, según el INEGI, que están así como en estos segmentos de sueldo que están por aquí. La clase alta es de 54,000 para arriba, de 54,000 acá se supone que es clase media alta. Clase media media es este cacho que está entre 16,000 en ese rango de precio, y la clase media baja es, el límite son esto que les digo, 7,000 y cacho, y de ahí en fuera es la clase media, la clase baja que gana menos de 3,000 al mes, y eso es la realidad de los sueldos en México. Entonces, ese es el asunto. Particularmente en la clase baja, se valora muchísimo el valor de la tradición. Entonces, eso que de repente vemos en Cocó, que nos ponemos a chillar con la abuelita, etcétera, y que de repente ya en estas fechas tú quieres pan de muerto, y que dentro de un mes vas a querer rosca de reyes y todas esas cosas, es la tradición mexicana encarnada en piñatas, pal dulce, etcétera, canciones rancheras, etc. Y particularmente hay algo que siempre se nos olvida, que la sociedad mexicana no es igual a la sociedad americana. De hecho, hay algo que es muy raro. Ese libro se llama The Weirdest People in the World. Entonces es las personas más raras del mundo. Y se refiere a que todo lo que de repente leemos en los libros es cosas que escribieron blancos que vivían en Occidente, que eran ricos y que se sentían así como los dueños del mundo. Y creemos que a partir de ese tipo de libros, conocimientos escritos, podemos adaptarlo a una realidad mexicana que nunca ha sido así. La realidad mexicana no tiene esos sistemas de privilegio. En la elección pasada pasó esto. Resulta que empezó a aparecer una serie de páginas que le estaban hablando a toda la población
Entonces, por ejemplo, hubo un señor que empezó a hacer eso que se llamaba Chicken Little Anaya, y empezó a aparecer una página que era Bebé Peña Nieto Tlatuani. Entonces te decían todas las aventuras que tenía él con el gel. Y esto que podría parecer una mensada, resulta que cada partido político empezó a hablar el propio lenguaje de cómo querían convencer a la gente. De hecho, particularmente hoy que corrieron a Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier hizo una organización que se llamaba Abre Más los Ojos. Abre Más los Ojos es Andrés Manuel López Obrador, Abre Más los Ojos. Y aunque estaba prohibido que tuvieras propaganda en redes sociales, ellos lo empezaron mucho antes y empezaron a hacer redes sociales para jóvenes que eran muy divertidas y que te decían que, por ejemplo, te explicaban los PGnomics. Con el PG se iba a reactivar la economía, el gobierno iba a ser un motor de desarrollo, México iba a ser un país de grandes empresas. Ahorita estamos ya a 4 años de distancia y lo que tú puedes ver en las notas de abajo es hasta qué punto eso que prometieron se cumplió o no. Entonces, en eso de Abre Más los Ojos, dijeron que iba a ser un gobierno de innovación con grandes propuestas de crecimiento y que básicamente México se iba a meter así en el concierto de las naciones más innovadoras del mundo. En la práctica no sucedió porque precisamente el discurso con los que convencieron a los 100 millones fue con el discurso de la tradición, de voltear a ver al pasado y de nunca cambiar con ese pasado. Entonces resulta que todas estas propuestas fueron fundamentales para que la gente le creyera, pero en la práctica dijo que iba a cuidar la naturaleza, no pasó, dijo que iba a haber energías limpias, no pasó. Y muchas veces uno se va con la finta, a mí eso me pasa mucho en lo que trabajo de investigación de mercado, de creer que allá afuera toda la gente quiere, pues haz de cuenta que todo el mundo se quiere volver vegano, no es cierto. El otro día llegó una compañía, American Meat, o sea, la compañía de carnes americanas, y me dijo, queremos un estudio. Yo, pues sí, aquí está mi clave de Banorte, deposítenme, ¿no? A mí de lo que me pidan estudio, yo quiero dinero. Y entonces, el gran problema que tenía esta compañía es que según ellos iban a tener que cerrar, su pregunta era en cuánto tiempo cerraban, porque la carne de animal iba a ser sustituida por carne de vegetales. Entonces, si ustedes van a cualquier súper, ven que hay 30 metros de cortes de carne y solo hay un pequeño anaquel de carne vegetal. Eso quiere decir que al consumidor no le interesa. Y eso que de repente parece que todo mundo quiere ser ecológico, que todo mundo quiere estar en consumo consciente, etcétera, en la práctica no es cierto, porque los mexicanos estamos enfrentados todo el tiempo a vivir al día a día con lo que ganamos o que básicamente con lo poco que ganamos. Antes de la pandemia, esta era la sociedad mexicana. Había 34.2 de clase media y de base de la pirámide había 56.3. Después de la pandemia, la clase media se hizo chiquita y empezó a haber mucha más gente de base de la pirámide, ¿sabes? Si tú quieres saber si eres de clase media, hay una pregunta muy fácil. Si tú quieres saber, ¿eres de clase media? Debes, porque la clase media es la única que lo paga todo a crédito, a 12 meses sin intereses. Cuando me enteré de eso, yo me di cuenta que era de clase media y ahora me urge ser de clase media baja, porque la clase media baja no debe nada. Entonces lo que hice fue que me fui a buró de crédito, dejé de pagar mis tarjetas, ¿no? Empecé a oír otro tipo de música, ahora me gusta mucho el Grupo Firme y entonces me estoy convirtiendo poco a poco en clase media baja, porque la clase media baja es más feliz en México, tiene menos presiones. Bueno, resulta que en ese sentido, ya voy a acabar, hay cosas que en la clase alta le llaman economía circular, en la clase media le llaman comprar ropa de paca y en la clase media baja le llaman comprar ropa usada. Y cada quien lo adjetiva de una manera diferente de acuerdo a qué nivel está en la escala social. De hecho, particularmente, dicen que el mercado de lujo en México es algo muy grande, pero en la práctica todos los mexicanos en realidad compramos en el tianguis pura piratería. Entonces son 43,000 millones de dólares de comprar Calvin Klein o de comprarte zapatos Balenciaga, ¿no? O en vez de Dolce & Gabbana compras Dog & Cats y todos lo traemos. O sea, si les pregunto, ¿ustedes compran en el tianguis como están queriendo quedar bien con su crush del otro salón? Van a decir que no, pero todos sabemos que en la práctica solo compramos cosas en el tianguis. Tú dijiste que no, pero sí es cierto. O sea, ¿quién puede regarse a que traen calzones de tianguis? ¿Quién? Todos pusieron cara. Tú hiciste, yo sí. Tú también dijiste, yo sí. Yo traigo calzón de tianguis. Bueno. Ahora, particularmente con ustedes que se encuentran aquí, la generación Z está aprendiendo a tener otros sistemas de financiamiento. Y estos nuevos sistemas de financiamiento que tienen que ver radicalmente con su futuro,
con cómo van a empezar a hacer dinero en cuanto salgan a los mercados laborales. La generación millennial, que es bastante mensa, resulta que gasta muchísimo en cosas que no sirven para nada. Entonces la generación millennial en su gran mayoría ganan 8,000 pesos, pero se gastan aproximadamente 1,066 pesos al mes en Netflix, Spotify, Uber Eats, 3 Ubers que piden en el mes y básicamente no tienen capacidad de ahorro. O sea, si pides un Uber, pues se te fue en aire, porque después, ¿qué te quedó? Nada. Si tienes Netflix, ¿en qué te quedó? Pues nada. Y además, lo poco que les queda de dinero, lo ahorran para ir a un festival musical. Entonces, así, para ir a un festival musical de 5,000 pesos tienen que ahorrar 4 meses seguidos, y después de eso no tienen ni cama, ni colchón, ni refri, ni nada. O sea, la generación millennial en eso se las ve verdaderamente negras. Ahora, en esto que en el futuro está verdaderamente en entredicho, que la economía mexicana pueda crecer, resulta que de bebé Peña Nieto, que está aquí con su copete de gel, a cómo estamos con abuelito AMLO, resulta que básicamente todo México gana 20% menos en este momento. O sea, ganamos mucho menos dinero del que ganábamos antes. Y eso no se va a recuperar, porque básicamente pues el gobierno está gastando dinero en cosas como Dos Bocas o como el Tren Maya, y cuando no tiene para dar vacunas, ahí está pidiendo así de, ay, taco joven, ayúdenme, ¿no? Entonces, resulta que eso fue una propuesta bastante poco inteligente. Eso que están viendo es todos los países en el planeta y resulta que México está hasta aquí. Es uno de los países con menos crecimiento en el mundo y con mayor riesgo soberano. Esto quiere decir que nuestras estructuras políticas están profundamente violentadas, o sea que no es seguro que nuestras estructuras políticas se mantengan. Y eso, por ejemplo, si bien afecta en la economía, también está afectando lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de salud. O sea, haz de cuenta, ustedes me ven el brazo y está así, parece que jugaron gato en mi brazo, porque tengo la de la viruela, la de vacuna de la polio, etcétera, etcétera. Y ya para la generación de ustedes ya no les tocaron todas esas vacunas y a los niños que están naciendo ya no les tocan, cuando México era de los países que más vacunaban. De hecho, si se checan el brazo y tienen mancha, entonces no les puede dar la viruela del mono, porque si te vacunaron contra viruela alguna vez en tu vida, ya no te dio la viruela del mono por más porquerías que hagas. Entonces, ustedes se pueden hacer todo lo que quieran. Bueno, ahora, estos retrasos que tienen que ver con salud están comprometiendo la situación económica de México. Y al mismo tiempo, una cosa que está pasando es que el gobierno actualmente apostó por las energías sucias. Si ustedes se acuerdan de esa imagen que en el mar empieza a aparecer así como un pinche vórtice, así como de El Señor de los Anillos, etcétera, porque a Pemex se le prendieron unos pozos, o sea, ese es el tamaño de lo que apostamos. Pero mientras todo el planeta se está convirtiendo a energías limpias, eso que ustedes están viendo es cómo ha cambiado la temperatura del planeta. Entonces, estas líneas azules son el siglo XIX, estas azules son el siglo XX, y aquí empieza el siglo XXI, y cada año hace más calor que el año anterior. De hecho, en este salón hace más calor que allá afuera. O sea, ¿eso es parte del calentamiento global? No lo sé, pero supongo que sí. Hagan de cuenta, ¿sabes? Bueno, ese es el asunto. Y particularmente una cosa que está pasando es que poco a poco la Tierra se está volviendo más inhabitable, pero entonces ustedes nos engañaron con que es tu culpa, pónganse a reciclar, chicos. Y eso no es cierto, o sea, es básicamente culpa de los gobiernos que apuestan a tipos de energías que no son limpias y que comprometen el futuro de todos. De hecho, esto lo dijo la NASA. Entonces, para más o menos el año 2030, esto que se ve aquí es la península de Yucatán, donde están construyendo el Tren Maya. Pero para el 2030 empieza a haber inundaciones y básicamente el Tren Maya va a acabar siendo el tren de Bikini Bottom, porque todo eso va a estar hundido. Entonces resulta que es una inversión a largo plazo que no está justificada. Y de hecho eso nos estamos enfrentando todo el tiempo. Y la única manera de poder estar en contra de ello, como por ejemplo esto de las compañías que más contaminan, y ahí sale Pemex en un lugar así preponderante, eso tiene que ver fundamentalmente con el voto de cada uno de ustedes. De hecho, el tema de la plática es acerca del voto juvenil, redes sociales y expectativas de futuro, que ustedes dicen a mí que me importa. El futuro es así de lo que están decidiendo ustedes ahorita. Eso es lo que decían las redes del PG, las redes del PG, de que en el futuro ellos iban a estar a favor de todas las cosas de cambio climático. De hecho, publicaron en redes sociales eso que se llamaba Naturamlo, que era así como, ay, todo se va a salvar con AMLO, va a haber todo el mundo, va a ser verde. De hecho, esa señora Josefa González Blanco estaba al frente de esas organizaciones y la tuvieron que correr porque un día paró un avión de Aeroméxico porque no llegaba a tiempo.
entonces habló hacia el aeropuerto y fue así, que el ejército pare el avión porque yo vengo tarde de mi casa, ¿no? Entonces eso fue así de terror y la tuvieron que correr. Entonces, pues, ¿cuál señor? Ahora, y particularmente, uno que es de terror, el otro día entrevisté a esos muchachos, esa foto es de la vida real, no está simulada. Resulta que estos chavos les pregunté, ¿cuánto ganas? Y dijeron, ganamos 8,000 pesos al mes. Ah, ok, ¿en qué trabajas? En nada. Entonces, ¿qué robas o qué? Y ellos me contaron que venían así de una parte muy lejana de la Ciudad de México, de Coacalco, y llegaban a la Ciudad de México diario, y llegando, si tenían tarjeta de bicicleta, tomaban una bicicleta y empezaban a hacer rapis, y entregaban cosas. Si no querían ser rapis porque tenían una flojera bárbara, iban a su mesa, al Superama, al supermercado, se compraban un pastel y lo cortaban en cajitas, e iban en las calles así de, amiga, te vendo un pastel, y entonces lo vendían más caro del pastel que habían comprado, y con eso sacaban el dinero del diario. O sea, de hecho, los sueldos están tan bajos que sin trabajar y nada más taloneándole, pidiendo, dame por un taco, ¿no? O sea, nada más así puedes ganar esas cantidades. Entonces, la idea misma del trabajo está muy cañona ahorita, porque tú estudias una licenciatura, ya te fletaste 4 años de levantarte a las 7 y estar haciendo ensayos que no sirven para nada. Después de eso te quieren dar un trabajo de 3,000 pesos al mes y tú dices, ¿sabes qué? La neta, mejor me quedo otro año con mi jefa. Jefa, otro jugo de naranja. Y ahí está la jefa haciendo los jugos de naranja. Entonces es un problema grande la perspectiva del trabajo. Ahora, antes, cuando yo era niño, cuando tú trabajabas tenías grandes nexos emocionales con tu trabajo. Así, tu papá trabajaba en Volkswagen y te decía, yo soy el señor Volkswagen, ¿no? O sea, era parte fundamental de su esencia donde trabajaba. Y particularmente, ahorita hay este señor, que este es de aquí de Tijuana, por eso lo puse, es Heriberto Yepes. Heriberto Yepes es uno de los analistas más grandes de la sociedad mexicana y él particularmente trabajaba en la maquila. Y un día saliendo de la maquila vio que había un anuncio que decía, estudia la licenciatura en el Colegio de la Frontera Norte y le vamos a pagar tanto becado. Y él hizo la cuenta y dijo, ah, chingá, pues gano más que en la maquila, ni modo a leer libros y a hacer ensayos. Entonces empezó a estudiar y después se echó la maestría y eventualmente se echó el doctorado. Entonces él siempre estaba analizando cuál es la realidad a partir de acá, desde la frontera norte. Y particularmente él dice que estamos viviendo en un momento en que la sociedad mexicana ha entrado en una fase de descomposición y pérdida de información, y que entonces tenemos una sociedad que está en entredicho y que se está resquebrajando, cosa que está pasando a todo nivel en toda la nación mexicana. Una cosa muy curiosa de eso es que al parecer está causando muchísima frustración la superproducción de élites. Hay demasiada gente que tiene licenciatura en lo que sea y hay muy poca gente que tiene trabajo. Y antes nos habían dicho que si tú estudiabas licenciatura ibas a tener muy buen trabajo y resulta que en la práctica las licenciaturas ya no sirven para nada. O sea, es mucho mejor negocio casarte con alguien que tenga dinero, se los dejo al costo, búsquenle, ¿no? O sea, encaminen su Tinder a gente de más dinero o prendan su Telegram en zonas de gran cantidad de dinero, y que eso está causando como muchísima frustración. De hecho, en el futuro inmediato, todos los trabajos son cada vez menos necesarios. Los trabajos que son manuales cada vez son menos, los trabajos que tienen la necesidad de cosas cognitivas pero rutinarias cada vez son menos, y resulta que en el futuro lo que tiene mayor capacidad de dar trabajo es aquellas cosas que las máquinas no van a poder hacer, que en un principio van a ser aquellas cosas que tienen que ser relativamente que ver con creatividad y cosas de poder producir imaginarios, imágenes, videos, narrativas, etc. El último problema, si ustedes bajan eso que está ahí, esto se llama México, signos vitales. Son una serie de estudios que están apareciendo en internet, que está haciendo María Amparo Casar y otros estudiosos de la realidad mexicana. La conclusión a la que están llegando es que básicamente el país está demasiado violento. Entonces, haz de cuenta que esto pasó en Colombia con las FARC, el narcotráfico se adueñó del país y básicamente el país estaba en guerra. Tuvieron que hacer toda una serie de cambios sociales para poderlo poner en paz. Entonces, no se puede controlar la inseguridad y esto está apareciendo desde Guadalajara en Andares hasta lo que está pasando en Monterrey, lo que está pasando en Culiacán, y en todo el país hay demasiada violencia. Y en ese sentido tú no puedes esperar poner un changarro, tener un negocio, etcétera, porque no hay un futuro posible donde tú puedas estar trabajando, donde te cobran derecho de piso de una manera muy fuerte. Y una de las cosas que son curiosas es que este México ingobernable tendría que partir de algo que están haciendo los jóvenes, que tendría que ser cómo toman ahorita ustedes sus decisiones, que parece que no importan, pero que empieza desde por quién votan,
hasta qué están estudiando porque van a trabajar de eso, hasta con quién se casan o si tienen embarazo adolescente, etcétera. Son cosas que son fundamentales. Corte final, otra cosa que básicamente no viene al caso, ¿sabes? Pero sí viene, o sea, ahorita van a ver por qué. Esto que está aquí es una foto muy rara de unos muchachos que se ganaron un concurso. Entonces resulta que este se ganó el primer lugar y este se ganó el tercero y esta se ganó el segundo. Chin. Ahora, esos muchachos cuando crecieron se pusieron muy, muy cañones, porque resulta que el que se ganó el tercer lugar es Karl Lagerfeld, que eventualmente ese señor empezó a diseñar para Chanel y para Fendi y se convirtió así como en el más grande diseñador del mundo y así millonaricísimo. El que se ganó el primer lugar era Yves Saint Laurent, entonces ahí ustedes lo estaban viendo de 14 años. Fue un concurso que sus mamás los mandaron. Tú tenías que hacer un dibujo y si el dibujo ganaba te hacían la prenda y entonces ellos empezaron así en la moda. Y resulta que ahí está Yves Saint Laurent con todo lo que hizo. Él al principio, cuando tenía apenas 20 y tantos años, empezó a ser diseñador en Dior y eventualmente llegó a ser Yves Saint Laurent. Y esta bruta, esta mensa que están ustedes viendo ahí, resulta que se ganó el segundo lugar entre Karl Lagerfeld y Yves Saint Laurent. ¡Wow! ¿Qué onda con ella? ¿Qué fue de ella? Bueno, pues entonces ella básicamente se casó y se dedicó a limpiar pañales, barrer y estar haciendo cosas con trastes sucios, y lo único que hizo en la moda fue hacerle a su hija el mejor disfraz de pollo. Cuando en la escuela en París pidieron disfraces de pollo, ella hizo uno. Es grave, ¿sabes? Porque imagínate a dónde hubiera llegado de no haber tomado esas decisiones. Entonces las decisiones que tomamos de jóvenes sí afectan. Ahora, en la siguiente gráfica, ustedes tienen lo que siempre han querido, clases de Kanye West, pero no dan clases de Kanye West, nada más yo las doy, ni modo, ¿sabes? Bueno, entonces resulta que ahí está el Kanye West, la Kardashian y el Virgil Abloh. El Virgil Abloh es este ahí, el que se fue a hacer los tenis y todas esas cosas. Bueno, entonces resulta que este Kanye West, hijo, el Kanye West, tiene, ahí nomás, se calcula que tiene 6,000 millones de dólares. O sea, este sí es rico. Imagínate tener 6,000 millones de dólares en cash. Por eso él se puede pasar todo el día insultando a la gente en Instagram, como seguramente han visto, que se la pasa insultando a todo mundo, a sus socios, a sus vecinos, a la gente que contrata, puras groserías, ¿sabes? Bueno, ahora, este muchacho, el Kanye West, o por ejemplo, el Virgil Abloh y Kanye West tuvieron alguna interacción y eventualmente Virgil Abloh llegó a ser diseñador de Louis Vuitton. Ahora, nada más que después le dio cáncer de páncreas y se murió, pero él llegó así al top del diseño del mundo. Y particularmente ahí está la Kim Kardashian. Kim Kardashian, o sea, ahí la tienes tú, con 308 millones de seguidores en el Instagram y tiene en efectivo 1.8 mil millones de dólares. Entonces, resulta que además con Kim Kardashian llegaron toda su familia. La Kylie Jenner, que también tiene desarrollo de marcas, aviones y todas esas cosas, y la Kendall Jenner, que ahí está, se supone que es la modelo mejor pagada del mundo, y esta chava. Entonces, esa chava que está ahí, resulta que es un factor fundamental, se llama Alexis Pfeffer. ¿Alguien había oído hablar de la tal Alexis Pfeffer? Ni máscaras del santo. Bueno, entonces resulta que la tal Alexis Pfeffer tiene que una marca de batas a la que la siguen 3,000 personas en Instagram y a cada foto le dan 70 likes. Y esta pobre está aquí en California haciendo sus batas a mano porque ella cree que hay que hacerlas artesanales y les pega cosas, las hace de una en una y las vende ahí en poquitos dólares, ¿sabes? Súper chapa. Bueno, pues resulta que en el año 2001 Kanye era un rapero promedio, pero para el año 2006 él conoce a esa chava y esa chava estudiaba moda. Entonces un día le dice a Kanye, oye, es nuestro aniversario, ¿qué onda? Vámonos a las pasarelas de París, que es mi sueño. Y le dice Kanye, ¿qué hay ahí? No, pues moda, pues voy, ¿no? Entonces Kanye va con ella a las pasarelas y ahí están ellos en 2007 en Fashion Week y Kanye West se empieza a interesar por el diseño. Entonces le dice así a su amigo del barrio, oye, Virgil Abloh, vente, vámonos a la moda de París. Y empiezan a entender ese imaginario y les llama la atención el construir marcas que sean tan buenas como las que conocieron en París. Entonces ya para el 2007, Kanye ya no es el Kanye de siempre, se empieza a transformar en su imagen y empieza a participar de las grandes revistas de moda y de diseño en el mundo, todavía con su novia esta la Fijar. Y después empieza a hacer colaboraciones con Bape y empieza a viajar con todo su equipo a la Semana de la Moda en París.
Para el año 2008, todavía con esta chava, ya está haciendo colaboraciones con Nike y empieza con toda la idea de Yeezy, que ustedes han visto recientemente que Yeezy cuesta 3,000 millones de dólares o lo que sea, y es un negocio gigantesco. Entonces, eventualmente va creciendo su idea con la moda y después conoce a la Kardashian. Cuando conoce a la Kardashian estaba vestida de Juicy Couture, o sea, se agachaba y decía aquí Juicy en diamantitos, en terciopelo rosa, o sea, de terror. Y básicamente el que le enseña a la Kardashian a hacer la Kardashian así ultra fashion es Kanye. Entonces, mientras tanto, esta bestia tronó con Kanye y ella se siguió dedicando a su producción artesanal, etcétera. ¿Cuál es la enseñanza? Ella se quedó de artesana, los otros se volvieron empresarios. Y de hecho son empresarios a tal grado que son de las personas más ricas del mundo. Y esa encrucijada es básicamente una de las cosas que nosotros siempre tenemos todo el tiempo. Estudias licenciaturas, ¿para qué? Para hacer negocios. ¿Y esos negocios qué van a hacer? Crear riqueza. ¿Y crear riqueza es malo? No, porque tú imagínate cuántos trabajos da la Kardashian para hacer las fajas, para hacer los programas, o sea, para que la mamá de las Kardashian haga todas las cosas malas que tiene que hacer en la semana, imagínate cuántos ayudantes necesita. O sea, no es tan fácil ser tan malvado, ¿no? Entonces hay que tener mucha infraestructura. Final. Esto de hecho ha sido una plática que hoy he tenido todo el día en el desayuno y en la comida. Resulta que el presidente Clinton, él básicamente le tocó la llegada del internet al mundo. En 1993 a 2001 fueron sus dos periodos. Con él el internet se vuelve una realidad. Y al mismo tiempo empieza, por ejemplo, películas como The Matrix. Todo mundo tenía CD en ese entonces. Y el momento en el que él es presidente tiene un tono cultural muy claro. Ahora, George Bush, ustedes no lo saben, pero era como un presidente menso. O sea, de hecho, él así como, ¿sabes? Era como un señor tonto, ¿sabes? Nadie lo considera inteligente. Y particularmente a él le toca lo de las Torres Gemelas. Él se va a la lucha de tormenta del desierto y demás. Y en ese momento, la música de Britney o la música de Shakira se empieza a oír como árabe. Es así como na 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 na. No me sale bien, pero imagínense a Shakira, no a mí, ¿sabes? Bueno, entonces hay como toda esta cosa con el mundo árabe, etc. Llega Obama y empieza así de tan 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 with the boy named Troy, ¿no? Y entonces es así como la Nicki Minaj y todas estas cosas que nunca habían pasado, porque de repente que Obama esté en la presidencia da la oportunidad de que haya como este tipo de estrellas y empieza esta cultura así como de la chava súper así, la negra, guapa, nalgona, chichona que te baila, etcétera. Entonces esa es la nota cultural de Obama. Y particularmente con Trump, ya ven que Trump estaba en contra de todo lo latino, eso lo que provoca es que haya caliuchis y que de repente haya como así Karol G y todo el mundo del reggaetón, etcétera, porque la respuesta cultural fue que saliera una fuerza latina que básicamente se ha convertido en la principal fuerza latina del mundo. Si eso lo pasamos a México, cuando a principios del año 2000 entra Vicente Fox había sido presidente de Coca-Cola y tenía sus bototas y era empresario. De hecho, ahí empieza la cultura esta como del fresa emprendedor. De hecho, él dijo así como que todo el mundo empezara a emprender, ¿sabes? Y posteriormente con Calderón, curiosamente él se mete en una guerra precisamente porque alborota el avispero y empieza como la guerra del narco. Pero eso hace que haya como muchísima cultura buchona y todas las series como de narcos y todas esas cosas empiezan a aparecer y ahora todo México está vestido como de esa manera y de lo que tú puedes ver, pues sí, él precisamente, hoy no, pero más o menos, trae el bling bling ahí, sí, cañón, tienes toda la razón. Entonces ahí cambia la manera de vestirte y el tipo de música que oyes. Y particularmente con Bebé Peña Nieto, de hecho ahí empieza el Mi Rey Book, y como toda la idea del Mi Reinato, la primera versión de Rebelde, etcétera, ¿no? Entonces empieza una idea totalmente diferente de ver a la raza. Estamos a punto de que cambie el presidente, y de hecho de las decisiones que ustedes tomen, aunque no se den cuenta, va a depender su economía. ¿Cuánto duran con la pareja que van a tener en ese entonces, en 2 años? Porque una economía mala va a hacer que truene rápido. Va a cambiar la música, van a cambiar toda una serie de cosas, porque resulta que aunque no nos demos cuenta, el hombre en el poder determina la cultura a su alrededor. Entonces, tú imagínate la música que habría con la Chainbaum. Con la Chainbaum. ¿Qué música le pones a Chainbaum, dude? O sea, se ve de hueva, o sea, la señora se ve anémica. O sea, no.
O sea, a lo mejor con Lili Telles habría más sabor, más bembé, más, algo un poco más interesante. Sí, más carisma. Pero eso que les estoy diciendo va a afectar culturalmente las tendencias del mundo donde les toque vivir. Ese es el asunto. Esto podría ser perfectamente un retrato de ustedes. Bueno, ustedes van a decir, probablemente ellos no son yo. Pero resulta, fíjate nada más, si quieren píquenle en este instante. El Partido Acción Nacional no tiene TikTok. ¿What? ¿Te cae? Y resulta que eso que está ahí junto Morena, Morena tiene Facebook, Twitter, WhatsApp, le puedes mandar mensajes por Telegram y le puedes mandar mail. Pero, por ejemplo, cuando tú entras a la página del PRI, está Alito Moreno, que es de terror, o sea, básicamente están a punto de hacer películas de Halloween con él, porque el cuate se asusta. Y resulta que el PRI tiene su Instagram. En Instagram al PRI lo siguen 64,000 personas, o sea, nada. Somos 128 millones de personas y nadie sigue al PRI. O sea, a nadie le importa lo que están haciendo los partidos. En cambio, por ejemplo, cuando ves Jóvenes en Movimiento, que esto es de Movimiento Ciudadano, ustedes se acuerdan a ese niño que bailaba, ¿no? Y que todo el mundo hablaba de ese niño. Y particularmente en la foto de atrás, no se ve porque la pegué mal, pero está Mariana, la esposa del de Monterrey. Y entonces ya ven que esa chava es así, tu típica influencer blanca, que tiene miles de likes en cada cosa que hace, pero están entendiendo muy bien cómo poderle hablar a generaciones más jóvenes. El gran problema es que las ideas viejas están atravesadas en el camino de los jóvenes. De hablar el lenguaje de los jóvenes depende el futuro de México, porque resulta que ustedes no tienen por qué leer ni los periódicos ni hablar el lenguaje de la gente grande. Hay que hablarle a ustedes en el lenguaje de la generación de ustedes. Cuando eso se logra, resulta que estamos haciendo algo trascendental. Solo por último, les quiero contar que esto es Trendo. Entonces, en mi oficina en Trendo está absolutamente prohibido que trabaje nadie de más de 27 años, porque no soporto a la gente de más de 27 años. O sea, ¿de qué voy a hablar con ellos en la oficina? De nada. O sea, es así, ¿de qué? De mi dolor acá en el costado, ¿qué? Entonces no me gusta. O sea, en la oficina solo trabaja gente súper joven. Y el día que se les da su pastel de los 27 años, es así de, y ahí está la puerta. Y ya se tienen que ir porque, o sea, yo no puedo con ello. Y particularmente hay una cosa, que esto es lo último que les voy a decir. No sé si ustedes lo sepan, pero en los pueblos mexicanos hay la tradición de que si te pones lagañas de perro, tomen un perro, le quitan las lagañas y se las ponen, ¿sabes? Puedes ver fantasmas. Entonces eso explica por qué de repente tu perro está así de... Porque están viendo cosas del otro mundo, ¿sabes? Ok, no lo hagan porque si se ponen lagañas de perro les va a dar conjuntivitis, se les van a pudrir los ojos. Pero si quieres ver el futuro, lo tienes que ver a través de los ojos de los jóvenes. Entonces, por eso yo siempre me pongo gente joven para a través de sus ojos poder ver cómo va a ser el futuro al que probablemente yo ya no llegaré. Ese es el asunto. Si algo de lo que les dije les pareció interesante, háganme el favor de seguirme a través de redes sociales en Trendo México, porque los demás influencers ya me hacen burla. Y mañana vamos a estar en Tijuana Innovadora. En Tijuana Innovadora, pero particularmente en Innovamoda, que está cumpliendo 10 años y que vamos a estar en el Hotel Real Inn, entrada para todo mundo, de las 12 a las 12. Hay que inscribirse por internet, ¿no? Va a haber conferencias, va a haber meet and greet con influencers. Voy a estar yo dando una conferencia que no es esta, es una que voy a inventar ahorita en el hotel, después de que coma ensalada César y burritos y esas cosas, pero voy a dar otra, pero va a ser así de más o menos del tono, porque yo siempre las doy así. Yo soy la unión de la conferencia con el stand-up, entonces es básicamente mi negocio. Y van a estar ustedes viendo la posibilidad de que aquí en Tijuana hay diseñadores, se está dando a través del evento, se está dando apoyo a nuevas formas creativas y básicamente cualquier cosa que se pueda vender, moda por ejemplo, es la oportunidad de nuevos negocios. Entonces ustedes están en la edad de la punzada de encontrar no solo a qué estudian, sino encontrar realmente a qué se van a dedicar. Eso espero que les salga re bien y que algún día me den el privilegio de su like en redes. Y sin más por el momento, les agradezco infinitamente el placer de su presencia y a la señora Ana de Gurría por haberme traído a la universidad. Básicamente yo tengo que dar una conferencia diaria porque si no esto no funciona. Entonces muchísimas gracias, chavos, el calor está muy cañón, vamos a salir a que nos aure tantito. Muchas gracias.